¿Alguna vez te has preguntado por qué el diseño arquitectónico no te sale? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo desarrollar un proyecto? ¿Te has preguntado alguna vez por dónde chingados comienzo para hacer un proyecto? Hoy te presento algunas herramientas que pueden ayudarte a desarrollarlo de forma lúdica, sin que te atormentes durante el proceso, para que no te pasen semanas y quizás hasta meses y no te sale el proyecto arquitectónico. Esto te va a ayudar a divertirte con el diseño. Acompáñame, por favor, a ver estas herramientas. Las herramientas que vamos a ver a continuación nos van a ayudar a generar proyectos arquitectónicos a través del dibujo, y lo que vamos representando son las ideas que van saliendo aplicadas a partir de estas herramientas. En la parte izquierda de la pantalla van a encontrar la descripción de la herramienta, y en esta parte de aquí van a encontrar una pequeña representación en planta y aquí en una forma volumétrica para que ustedes identifiquen los procedimientos. La forma básica que utilizamos los arquitectos para geometrizar están dadas precisamente a partir de las formas en planta, que tenemos que ir dándoles una volumetría en tercera dimensión. En este caso, por ejemplo, vamos a ocupar una forma clásica para los arquitectos, y la volumetría es la que nos va a dar precisamente la geometrización de esas formas que están en dos dimensiones. Con la ley de la mínima acción, lo que voy a lograr es que apenas con pequeños cambios logre yo una imagen sustancialmente diferente, como en este caso, en que estas curvas me permiten darle un cambio significativo a la volumetría. Los números también pueden convertirse en conceptos que nos pueden permitir esa riqueza en nuestros proyectos. El 1, por ejemplo, es lo único, no tengo ningún otro elemento que comparar, por lo tanto es lo más preponderante porque no hay un elemento de contraste. En cambio, el número 2 nos permite el que hagamos comparaciones y que podamos enriquecer nuestro proyecto. Por ejemplo, en este caso las formas se van enriqueciendo y voy generando distintos volúmenes con las justificaciones que tenemos del lado izquierdo. El número 3 también vamos a agregar un elemento aquí para que vayamos enriqueciendo la volumetría, y podemos tener elementos que nos van a empezar a generar composiciones de este tipo. Recuerden que el trazo no es perfecto, no es exacto, porque justamente lo que estamos haciendo es solamente ir representando lo que se nos va ocurriendo para ir enriqueciendo el proyecto. El número 4 nos permitirá también hacer algunas evoluciones sobre nuestro trabajo, que podríamos definirlo y representarlo más bien de esta forma. Yo puedo generar más volúmenes para simbolizar con el número 4 como un concepto. Eso, si ustedes se dan cuenta, nos va a permitir tener diferentes representaciones y mayor enriquecimiento a nuestro proyecto. Sin embargo, cuando utilizamos el 5, el 6, el 7 y de ahí en adelante como conceptos, corremos el riesgo de que nuestro objeto arquitectónico u obra arquitectónica se aleje de la prioridad para pocos elementos. Corremos el riesgo de caer en caos, pero también tenemos algunas ventajas porque fundamentamos algunos principios que van a ser básicos para una buena composición. Aquí, por ejemplo, estamos creando nuevos elementos para conceptualizar los números mayores y generando formas arquitectónicas. Para comprender la herramienta posición, vamos a regresar a nuestra forma arquitectónica básica y tener solamente 3 elementos, donde vamos a recuperar otra vez y representar la herramienta posición, que nos va a dar algunos elementos de composición diferentes. Al crear un nuevo elemento, yo corro el riesgo de que ese elemento, si no tiene elementos de diálogo, puede parecer que está totalmente disociado de la forma original. En cambio, si yo logro a través de directrices generar elementos de comunicación
Pareciera que las formas entonces están dialogando entre sí. Por ejemplo, con la creación de formas como esta. Incluso si nosotros hacemos variantes con esta herramienta, vamos a lograr cosas muy interesantes, como esta, donde la forma tiene una variante en la volumetría y la semejanza se convierte en un aliado para lograr cambios significativos. El balance o equilibrio lo podemos lograr en nuestras formas a través del contacto con la tierra. En este caso, por ejemplo, a mayor contacto con la tierra, como en este caso, representa mayor equilibrio. A menor contacto, como en este caso, y contra un volumen tan grande, generamos una sensación de desequilibrio. Más aún, si nosotros creamos una sensación de desequilibrio, vamos a crear también y al mismo tiempo una sensación de inseguridad para nuestro usuario, con el riesgo de que nuestro usuario no habite en lugares seguros. Esto puede ser muy válido para la arquitectura deconstructivista, pero para una arquitectura donde queremos dar seguridad, el desequilibrio no es lo más conveniente. Para que el equilibrio tenga lugar en nuestras propuestas volumétricas, no necesariamente las formas tienen que ser del mismo tamaño o tienen que ser simétricas. Puede haber un eje de equilibrio que nosotros podemos garantizar a través del mayor contacto con la Tierra, como dijimos hace un momento. Entonces, a mayor contacto, mayor equilibrio. Para entender la simetría en sus distintas variedades, vamos a regresar a nuestra forma básica que habíamos elaborado en un principio. A través de un eje, la simetría axial o bilateral, podemos representarla de esta manera. La simetría espejo es aquella en la que reproducimos exactamente a la inversa, a partir de un eje, las formas y los volúmenes. Esto es muy común en la arquitectura. La simetría invertida también tiene muchas posibilidades y esto también es común en la arquitectura, en el diseño arquitectónico. Y podemos tener cosas interesantes como esta. La simetría axial me puede llevar a resultados muy interesantes, como el que estamos viendo en la pantalla. La simetría además me puede llevar a resultados totalmente impensables. Donde incluso puedo tener resultados totalmente diferentes. El contraste es una herramienta también que nos puede proporcionar grandes satisfacciones en la generación de formas arquitectónicas. Por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo a partir de este juego de volúmenes podemos crear cosas que nos pueden empezar a dar ya mucho más certeza en la generación de un proyecto. Y veamos cómo la repetición también puede darnos mucho más certeza cuando queremos darle más contenido y significado a nuestras obras arquitectónicas. En este caso, la repetición de los elementos con complementos nos va haciendo mucho más atractiva la composición. Mucho se habla del ritmo en la arquitectura, pero debemos recordar que el ritmo viene de la música y la medida en el ritmo es el tiempo. En la arquitectura es la distancia. Nosotros vamos a tener algunos elementos que nos van a medir precisamente el ritmo en algunos elementos arquitectónicos. Esta distancia debería ser la misma y podemos entender que el ritmo tiene algunas características como son
la variación y la métrica. Entonces nosotros podemos tener algunas variaciones aún dentro de la misma composición. Y aunque hay variación en los elementos, la métrica sigue siendo la misma. Eso nos da un principio de ritmo como una herramienta fundamental en la creación de un proyecto arquitectónico. Para poder explicar la herramienta de profundidad, voy a cambiar mi volumetría para hacerlo un poquito más entendible y ver las posibilidades que nos da la profundidad. La profundidad siempre nos manda un punto de fuga. Ese punto de fuga va a ser el pretexto, va a ser el objetivo, el target de nuestras formas arquitectónicas. Entonces, ese punto de fuga va a ser la promesa, que está aquí representado en azul, va a ser la promesa que vamos a hacer a nuestro usuario para llegar a un objetivo. Pero en realidad es una promesa solamente. Lo importante es lo que sucede en el transcurso, lo que nosotros podemos ofrecer a través de eso. En la arquitectura privada, la arquitectura comercial, sobre todo la arquitectura de negocios, esta herramienta es muy importante porque ese transcurso es donde nosotros vamos a poder hacer nuestro espacio rentable. El relieve nos va a dar una característica esencial en la arquitectura comercial sobre todo, donde vamos a poder entender que el alto relieve nos va a permitir darle al usuario, poner en sus manos aquello que le estamos ofreciendo. En este caso, por ejemplo, estos elementos que sobresalen nos van a servir perfectamente como la presentación de marcas o anuncios, por ejemplo, para hacer de consumo inmediato aquello que le presentamos al usuario. Y por el contrario, el bajo relieve nos va a permitir mostrar aquello que es importante a nuestros usuarios, pero no va a ser de consumo inmediato. Les va a costar trabajo el llegar hasta allá y va a ser el refuerzo de esa promesa que hicimos con la profundidad. El bajo relieve nos permite cuidar celosamente esos elementos que queremos que la gente aprecie, pero que no queremos que los consuma de inmediato. Y bien, mis queridos amigos, esta es una forma de compartir con ustedes mi experiencia en este mundo tan apasionante del diseño arquitectónico. Espero les sirva, espero les haya gustado y también espero verlos en el siguiente video. Muchas gracias.